Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los viernes y ahora este día viernes 22 de agosto. Qué ingratitud y maravilla que ya se va pasando el año. Bien, para todos ustedes, nuestro teléfono 22 25 22 86, y para que aquellos que nos escuchan allá en Australia, los que nos escuchan en Norteamérica y en Europa, ya sabemos que es www.radiomayavision.net. Pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos telegramas, que aquí estamos, ¿verdad? Así que esperamos la comunicación de ustedes. Y como siempre nos preguntamos, afirmamos y decimos: cantemos nuestra historia, inspirados en el cantautor venezolano Ali Primera. Nos inspiramos, pues, ¿verdad?, también nosotros a hablar de la historia. Queremos ir haciendo algunos comentarios. Quisiéramos que siempre se ciñan al tema. Hay muchos temas de que hablar en la historia semanal, pero rogaríamos a los oyentes que profundicemos en el tema que se toma cada semana. Por eso tratamos de recolectar de los diarios el ambiente nacional con esa idea. Rectifiquemos la historia, escribamos nuestra historia, cantemos nuestra historia como lo hizo Ali Primera. Bien, ¿cómo va nuestra historia? ¿Qué hemos hecho esta semana para enderezar tanto la historia personal, tanto la historia comunitaria, la historia nacional? ¿Cómo hemos aportado? Esa es la gran pregunta. No podemos ser, como dice el Señor, hoja que mueve el viento. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser claros de la voluntad que el Creador nos ha puesto para que hagamos y perfeccionemos la tierra. Dicen los filósofos, esos que hacen libros muy interesantes, que la historia es maestra de la vida. Tenemos que aprender mucho de la historia. Y que quien olvida la historia, dicen, repite lo más negativo del pasado. Siempre tenemos que mirar al futuro con una manera positiva. La historia no se rectifica por sí sola. Casi siempre sucede que los acontecimientos positivos se disminuyen, se diluyen por sí mismos, y que los sucesos negativos se aumentan y negativizan por sí mismos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos aportando en esa lucha contracorriente del mal para que la historia sea positiva. Debemos aclarar también que la naturaleza humana fue hecha por Dios y nos entregó la creación cuando dijo: crezcan, multiplíquense y perfeccionen la tierra. La tierra debe ser perfeccionada. Y todas las religiones, sean los budistas, los de Confucio, sean las religiones más orientales, más occidentales, más asiáticos, se dice que el humano es el privilegiado de la creación y que debe de buscar mejorar en contra del mal. El mal es eso negativo que se interpone para mejorar la vida, para encontrar la paz, la sana convivencia, la justicia. Y todo eso nos lleva a conquistar la paz. Y la paz nos lleva a gozar de esa felicidad que necesitamos todos tener. Pero sucede que el mal se nos presenta como si fuera el bien, aprovechando las debilidades de la naturaleza, de esa naturaleza humana que llevamos todos.
Sucede pues, ¿verdad?, como que con mayor facilidad nos descuidamos, y como dice el Maestro Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora. Nos sorprende la avaricia, nos sorprende la comodidad, nos sorprende el egoísmo. Es más fácil aumentar la debilidad que la virtud. Por eso, la historia debe de hacerse para que mejore con virtud, con fuerza, con dignidad. Podemos pues encuadrar nuestra historia personal en esta pregunta: ¿vamos mejorando o vamos empeorando? Como todos los individuos, debemos de saber que la suma, que la convergencia de todas nuestras historias individuales construyen la historia colectiva comunitaria, y sumando las historias comunitarias construimos la historia de la zona, del departamento, de la región, hasta llegar a la realidad nacional. Invitémonos a construir una historia nacional fuerte, digna, sincera, que no nos avergüence en el futuro lo débil, lo condescendientes que pudimos haber sido, cuando nos queda el tiempo para hacer una historia mejor. Pero la historia corre como corre el tiempo, no se detiene. Aquí estamos pues para hablar de historia, motivarnos a rectificar lo malo que haya pasado y ver el futuro para mejorarlo. Por supuesto, cuando hablamos de mejorar el pasado, aquellos que siempre han hecho el mal, aquellos que siempre han propiciado la mala historia, se sienten señalados. Eso ya no es responsabilidad ni del pastor, ni del profesor, ni del predicador. Ya es responsabilidad del malvado que quiere seguir siendo malvado. El futuro, pues, debe de ser mejorado. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a mejorar la historia? ¿Estamos dispuestos a dar un salto en la historia nacional para cambiar las cosas que han estado malas? Los poderosos de este país como que no están dispuestos a cambiar. Parece que les gusta el rumbo de la historia que ellos mismos le han impreso para mantener sus condiciones en beneficio de ellos mismos. No quieren cambiar el rumbo que conviene a las mayorías, y ellos creen que la minoría debe de mandar y de construir la historia. ¿Qué opinan ustedes? Después de estas consideraciones, debemos de reflexionar sobre algunos acontecimientos de esta semana. Este día se cumplieron 26 años de la masacre allá en un lugar muy apartado del departamento de San Vicente. En salvadoreño le llamamos Juruneras. Ahí se llama el Calabozo, imagínense, es un rincón ahí en una hondonada de lo que le llaman el Rillón. Es impresionante ver cómo esos lugares refundidos, hasta allí llegaba el ejército, la aviación, a buscar campesinos indefensos para masacrarlos. Y después salían en los diarios como victoriosos, cuando en realidad eran cobardes asesinos. 300 fueron muertos ahí. Estuvimos hoy más de 1 millar de hermanos y hermanas, sacerdotes, hubo de diferentes iglesias, se cantó con alegría, con valor, con hidalguías, dieron testimonios impresionantes. ¿Cómo diríamos? Se nos llenó el tanque de combustible para no detenernos en buscar la justicia y que alguna vez la paz tan anhelada pueda llegar a este país. Quiero leer este comunicado del Comité de Derechos Humanos Madeleine Lagadet, para que todo el pueblo salvadoreño no olvide. Dijo Raúl Arévalo, un niño sobreviviente: nos acusaron de subversivos, aunque éramos civiles y yo era un niño, y nos dijeron que nos iban a matar.
colocaron 4 ametralladoras y empezaron a rafaguear. En total, mataron a más de 300 personas. 26 años del aniversario de la masacre del Calabozo. El Calabozo está situado en el caserío Amatitán Abajo, del municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, en las riberas del río Amatitán, conocido como el Rillón. En ese lugar, el 22 de agosto de 1982, tropas del batallón de infantería de reacción inmediata Atlacat dieron muerte a más de 200 personas en ese lugar, personas civiles, en su mayoría niños y niñas, mujeres, ancianos, ancianas. Las tropas de ese batallón Atlacat participaban de uno de los más grandes operativos de la época en combinación con tropas del batallón Belloso, del destacamento militar número 2 y de la 5ª Brigada de Infantería de la Fuerza Armada. El objetivo era claro. Este enorme operativo fue provocar exterminios de población civil como parte de la aberrante estrategia que llamaron tierra arrasada. Muchas familias fueron sorprendidas en diversos cantones de los municipios de San Esteban Catarina, de San Lorenzo, de Santa Clara. Fueron exterminados. Ese día y en esa semana fueron más de 500 los muertos. El grupo más numeroso fue sorprendido y masacrado en el Calabozo, mientras trataban de huir de los efectivos militares. Con lujo de publicidad, los comandantes genocidas Domingo Monterrosa Barrios, Sigifredo Ochoa Pérez y Napoleón Alvarado, que viven y están en la impunidad y cubiertos, se exhibieron ante la prensa nacional dirigiendo las operaciones represivas. Los más altos jefes castrenses, como el ministro de Defensa de entonces, Guillermo García, y el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, visitaron en el terreno a los militares para felicitarlos por los resultados sangrientos del operativo. La Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz, incluyó a la masacre del Calabozo como uno de los casos ilustrativos de un patrón de exterminio de civiles que constituyó un patrón de violencia de Estado contra civiles que residían en las zonas de actividad guerrillera. En el año 92, bajo el acompañamiento del Centro para la Promoción de Derechos Humanos y Tutela Legal y el Madeleine Lagadet, los sobrevivientes de la masacre iniciaron un juicio penal contra los responsables, dentro del cual se presentaron abundantes pruebas. En septiembre del 2006, el comité Madeleine Lagadet interpuso una acusación particular contra la señora jueza de la primera instancia de San Sebastián contra los responsables de las masacres del Calabozo, la cual es procedente porque el caso fue iniciado bajo la vigencia del Código Procesal de 1973. Los militares acusados que todavía viven son los siguientes: General José Guillermo García, ministro de Defensa; General Rafael Flores Lima; Coronel Sigifredo Ochoa; Coronel Napoleón Alvarado; Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez; General Juan Rafael Bustillo; Teniente Coronel Domingo Monterrosa, ya fallecido. Pese a la acusación formal, la señora jueza de la primera instancia de San Sebastián, actuando al margen de la legalidad, ha impedido la reapertura de las investigaciones al ordenar que el caso permanezca en situación de archivo. Por tanto, la mencionada señora jueza está favoreciendo deliberadamente la impunidad de estos responsables. El señor Félix Garriz Safié, fiscal general de la República, tiene la obligación actual de impulsar la acción penal contra los responsables de la masacre. Esperamos que no suceda lo mismo que está sucediendo con la niña Katia Miranda y otros casos muy sonados. Pero parece que ha optado por protegerlos, pese a la atrocidad de los crímenes. Los familiares, acompañados por el Centro de los Derechos Madeleine Lagadet y todo el pueblo, exigimos el fin de la impunidad y de la responsabilidad, que deben de ser condenados
los responsables de la masacre del Calabozo. Bien, pero quedemos claros, hoy las masacres continúan, ya han cambiado de modalidad. El dios dinero sabe disfrazarse. Las minas es una nueva forma de hacer mortandad, no solo de los humanos, sino de toda vida animal de los campos. Las presas retendrán el agua de los ríos y el agua se volverá más cara. Moriremos de deficiencia renal. La sed, la escasez de agua mata. Las presas harán que el clima se vuelva más caliente. Las altas temperaturas. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los viernes y ahora este día viernes 22 de agosto. Qué ingratitud y maravilla que ya se va pasando el año. Bien, para todos ustedes, nuestro teléfono 22 25 22 86, y para que aquellos que nos escuchan allá en Australia, los que nos escuchan. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los viernes y ahora este día viernes 22 de agosto. Qué ingratitud y maravilla que ya se va pasando el año. Bien, para todos ustedes, nuestro teléfono 22 25 22 86, y para que aquellos que nos escuchan allá en Australia, los que nos escuchan en Norteamérica y en Europa, ya sabemos que es www.radiomayavision.net. Pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos telegramas, que aquí estamos, ¿verdad? Así que esperamos la comunicación de ustedes. Y como siempre, nos preguntamos, afirmamos y decimos: cantemos nuestra historia, inspirados en el cantautor venezolano Ali Primera. Nos inspiramos, pues, ¿verdad?, también nosotros a hablar de la historia. Queremos ir haciendo algunos comentarios. Quisiéramos que siempre se ciñan al tema. Hay muchos temas de que hablar en la historia semanal, pero rogaríamos a los oyentes que profundicemos en el tema que se toma cada semana. Por eso tratamos de recolectar de los diarios el ambiente nacional con esa idea. Rectifiquemos la historia, escribamos nuestra historia, cantemos nuestra historia como lo hizo Ali Primera. Bien, ¿cómo va nuestra historia? ¿Qué hemos hecho esta semana para enderezar tanto la historia personal, tanto la historia comunitaria, la historia nacional? ¿Cómo hemos aportado? Esa es la gran pregunta. No podemos ser, como dice el Señor, hoja que mueve el viento. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser claros de la voluntad que el Creador nos ha puesto para que hagamos y perfeccionemos la tierra. Dicen los filósofos, esos que hacen libros muy interesantes, que la historia es maestra de la vida. Tenemos que aprender mucho de la historia. Y que quien olvida la historia, dicen, repite lo más negativo del pasado. Siempre tenemos que mirar al futuro con una manera positiva. La historia no se rectifica por sí sola. Casi siempre sucede
que los acontecimientos positivos se diluyen por sí mismos, y que los sucesos negativos se aumentan y negativizan por sí mismos. Entonces nosotros, este departamento, los tres pertenecen al Partido Arena, fueron los tres al ministerio y pidieron interpusieron su petición y obligaron y condicionaron al delegado del Ministerio de Medio Ambiente que cambiara el informe a favor de ellos. Lo denunciamos. Además, han despedido y amenazado empleados del ministerio que están luchando para que se rompa el muro, porque es ilegal y afecta a los municipios de Tejutla, La Reina, Paraíso, San Rafael, San Francisco Morazán. Exigimos el respeto a nuestra decisión como pueblo y que se nos deje en paz y se nos mantenga la propiedad y el servicio del río, que es nuestra vida. El alcalde miente a las comunidades prometiéndoles agua potable, pero en verdad es de nuestro pleno conocimiento que el agua del río lo quiere para vendérselo a los hoteles de el turismo que ya están construidos en esa zona del municipio de La Palma y otros que están por construirse. No es para la población esta agua, es para el servicio de estos capitales que están invirtiendo en el turismo, mal llamado así. Nos despedimos esperando que esto sea divulgado en Radio Maya Visión y todo el pueblo nos dé apoyo en esta lucha, porque el pueblo también debe hacer algo por el pueblo. En nombre de las comunidades y municipios afectados, hay nombres y hay números de DUI. Bueno, ahí están ustedes escuchando una voz de alerta desde esos municipios. Y como es normal, tenemos que volver a tocar el tema de los despidos de la prensa gráfica. Qué calladitos se lo han tenido. Cuando en una alcaldía se despiden a 2, 3 o 4, ¿cuántos desplegados se hacen? Pero ahora que han despedido la quinta parte de los trabajadores y que ciertos economistas dicen que a una semana antes la prensa había dicho que era un diario pujante porque sigue las reglas del mercado, a la semana siguiente despiden a 170 personas de ahí. Entonces, ahí no hay otro diario, no hay el TCS que critique, no está el diario de hoy que critique, todos se lo guardan. Parece que se cubren con la misma cobija. Denunciamos y nos solidarizamos con esas 170 familias que en este momento están pasando penalidades económicas. También la gran noticia que nos dijo el señor, esa es la historia de este país, el señor ministro de Salud, que van a construir un hospital de maternidad. Hicieron un préstamo, hipotecaron el país, pero de repente en este mes pasado sale la gran noticia también diciendo que el dinero ya no está completo, que en vez de construir un nuevo hospital, solo remodelarán el viejo. Y en el Diario Latino de la fecha lunes pasado dice: la Iglesia Católica considera ilógica la reconstrucción del hospital de maternidad. Saben ustedes que ese hospital ya es pequeño y que en El Salvador existen 4 millones de mujeres que van a ser madres o ya lo son, y que es el único hospital de maternidad en todo el país. Eso no quiere decir que hayan clínicas que no reciben y que hacen partos, claro que sí. Estamos hablando de un hospital de maternidad. Entonces, pues, ojo, hacemos un llamado a las mujeres, a las asociaciones de mujeres, a todas nuestras madres que protesten y digan, como dice la Iglesia, eso no es lógico. Quiere decir, allá hay robo y mana peluda. Posiblemente para eso sí tienen dura la mano para llevarse lo que es del pueblo. Una llamadita, ¿quién nos habla?
¿Se le cortó, amigo? Ya se nos fue. Disculpe, estamos emocionados considerando esa ingratitud del Hospital de Maternidad. ¿Quién nos habla? Roberto de la Meldiot. Adelante, Roberto. Buenas ¿qué noches, nos dice padre sobre estos temas que estamos tocando? Sí, mire, fíjese que el Hospital de Maternidad no lo hacen, porque como fue idea del Frente, pero el Frente dio los votos para 130 millones, parece que dieron, y entonces están haciendo otros hospitales que no eran del convenio, pues el convenio era que hicieran el hospital, para eso se dieron los votos, pero como estos son bien contradictorios, por llevarle la contra al Frente, están haciendo otros hospitales, pero menos gente. Aclaramos, no es la contra el Frente, sino contra el pueblo. No nos desviemos de la visión, nos pueden engañar. Todo lo que se hace es en contra del pueblo. Mire, otra cosa que estaban diciendo que van a inscribir 32,000, que se quieren asegurar 32,000 personas. Mire, yo les digo a esta gente que son informales, comercio informal, que eso, que no dejen engatusar de saca, porque esa va a ser una estafa también, ¿sí? Esa va a ser otra estafa que le van a hacer a los 32 que quieren asegurar, que no le dejen engatusar, así como los engatusaron con la AFP, que les dieron paja de que iban a hacer las pensiones mejores, y ya están viendo de que son peores las pensiones que las que da INPET. Esa sería mi opinión y muchas gracias. Gracias, Roberto, y agradecemos la concisión y la rapidez, y claro, tenemos que hacer el comentario, vea, de manera muy irresponsable, con una visión de propaganda y de captación de votos, dicen que van a meter en el Instituto del Seguro Social a no sé cuántos trabajadores informales. La idea está buena, pero por supuesto el Seguro Social ya está pasando una crisis, y con esto va a pasar una crisis más. Segundo, no se garantiza que las inscripciones lleguen a donde tienen que llegar, porque en el seguro ha sido siempre, de muchos años, un instituto corrupto donde el dinero desaparece como que Santa Claus se lo lleva para otro lado. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Me saluda Ricardo Rogel. Adelante, Rogel, ¿qué nos dice del tema que estamos hablando? Bueno, en primer lugar, los 127 millones decían, ¿verdad? No son 130, 27 millones, oye, que dijeron para el Hospital de Maternidad, y lo que se trata de hacer la remodelación de los hospitales. No están construyendo hospitales, sino que remodelando, de tal manera que el Hospital de Maternidad no lo van a hacer, porque para hacer las remodelaciones, eso hicieron otro préstamo. Entonces el Hospital Rosal de Maternidad no está bueno, se está hundiendo todo. Entonces ese es uno, y el otro es decirle a los señores que les han desviado el río que hagan unos documentos, unas papeletas, ¿verdad? Para que esas papeletas se las vayan firmando y las pidan a nivel nacional. Entonces yo, como representante de la comunidad 15 de septiembre, yo estoy dispuesto que me manden unas cuantas ¿cómo se llama? Papeletas para conseguir las firmas, y entonces además de eso el número de DUI, que se haga a nivel nacional. Para eso yo les doy el número de teléfono, que los interesados me llamen. Mi número de teléfono es el 22 62 28 66. Ese es mi número de teléfono, Ricardo Rogel. Repítalo despacito. Sí, 22 ¿siga? 62 28 66. Muy bien. Aquí en la comunidad voy a recoger un montón de firmas, y entonces para que le llegue a ellos, yo se las llevaría a usted. Gracias. A la radio Mayavisión. Entonces, y en esa misma forma con usted las puede traer a Radio Mayavisión, y yo las mando a recoger. Gracias, señor. Entonces me llaman por teléfono. Muy amable. Entonces, así engranamos y hacemos presión a nivel nacional. Esa es la idea que se me ocurre, y es la que le estoy dando, padre. Bueno. De tal manera que estamos listos para
listo más que el café listo. Eco. Bueno, muchas gracias y buenas noches, padre. Gracias, vea, y esa idea tiene que ser recogida por muchos comités, pero adelantando un poco y tomando en cuenta el aislamiento en que viven de Honduritas hasta abajo todos esos campesinos que probablemente los han sorprendido y no están del todo organizados, sugerimos que todos ustedes que oyen hagan cartas y también al señor Rogel para que los manden al medio ambiente diciendo que denuncian eso, que le manden cartas y llamados telefónicos al alcalde de La Palma y de Chalatenango, que están unidos. Yo creo que se pueden gastar 10, 15 centavos en teléfonos para llamar a las alcaldías diciendo que está enterado todo el pueblo de ese robo y de esa impunidad. Gracias. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches, padre. ¿Desde dónde? Edgar Chávez. Edgar Chávez. De Santa Tecla. ¿Cómo no? Mire, yo le voy a decir una cosa, ya el pueblo sabe que por largo tiempo, eso viene desde cuando los próceres, que al pueblo no le han dado nada, que le han quitado todo, los gobiernos anteriores, comenzando por los PCN, que pasaron 40 años sirviéndose del pueblo, y le han seguido sus hijos, los areneros, sirviéndose del pueblo de una forma agresiva, una forma de lo peor. El pueblo es Jesucristo, y los que están matando a Jesucristo otra vez todos los días son estos areneros. Y para estas elecciones el pueblo tiene que ser, ya hay conciencia social, se dice que la ignorancia no tiene límite, pero ahora ya tocó, porque ya la mayoría ya sabe que estos gobiernos corruptos ya no caben aquí en El Salvador. Eco, gracias. Bueno, gracias. El pueblo lo ha oído y creo que estamos de acuerdo. Interesante también, ¿verdad? Lo estamos repitiendo, pero porque es impresionante que no se ha terminado de construir el puerto de Cutuco y ya lo están vendiendo. ¿Qué prisa tienen? Como que quieren antes de terminar este periodo presidencial, sabiendo que no tienen seguro el triunfo, quieren acabar con todas las propiedades del pueblo y, por supuesto, quieren acabar con el pueblo mismo. Esa historia debe cambiar. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Andrés. Hola, Andresito. Aquí estamos escuchando el programa, pues. Fantástico. Creo que es necesario, pues, hacer ver todas estas realidades y que conozcan la historia de todo lo que usted ha explicado en la radio. Le hablaba, padre, por si en qué día quiere que llegue. Ya grabé el primer volumen de las canciones. École. Ya hice la primer CD grabado, ¿va? Bueno. En un estudio de grabación, entonces yo quiero saber si puedo ir el miércoles o el viernes. Voy a decirte porque ya tenemos a alguien para el próximo viernes, ¿verdad? Estamos esperando probablemente a un hermano pastor de una iglesia hermana para que vengamos a dialogar cómo unirnos todos los que creemos en Jesús para cambiar la historia. Bueno, ahí me avisa para... ¿Cómo no? Yo tengo tu teléfono. Saludos, Andresito, que Dios te bendiga y esperamos que estés muy bien. De la canción ya está grabado lo que les gusta, las canciones que canto. Ahí va a estar también Cadena Mi Gente mañana dándola a conocer, pues. Bueno, gracias. Felicidades. Felicidades a la familia también. Bueno, parece que el domingo pasado el señor candidato presidencial del FMLN divulgó su programa de gobierno. A raíz de esto esperamos que los demás candidatos presenten sus programas porque no los hemos conocido, el pueblo no los conoce. Pero nos llama la atención de manera poderosa que los que han salido criticando ese discurso son los que siempre se han lucrado, los que siempre se han aprovechado. Y de los que hoy en este momento no solo eso, se han aprovechado y han vendido las riquezas de este pueblo. Nos preguntamos, ¿creen ustedes que el programa que presentó el señor Funes es para seguir con lo mismo o para cambiar? ¿O será que estos señores también quieren que el señor Funes les haga un discurso y un programa gubernamental a su medida? ¿No será que en el fondo también están enseñando los dientes y las garras como una amenaza para ese nuevo cambio que todos quisiéramos tener? Preguntémonos pues, ¿es para el pueblo que desea cambio o para aquellos que nunca quieren que cambien las cosas? Bueno, pero hay algo peor. Un consorcio bancario, por cierto extranjero,
dice que con esa promesa y planteamiento no están de acuerdo. Entendemos que también el discurso del señor Funes es no para ponerse de acuerdo con los bancos, sino para hacer que los bancos se acerquen más y tengan más servicio y roben menos al pueblo. También acuso y debemos de estar claros de que los diarios dicen que el Banco Agrícola y Credomatic no han pagado los impuestos y que se los han evadido, y todavía sí quieren un discurso especial para ellos. También quieren pues que el señor Funes les satisfaga y los adule, si precisamente los bancos son los causantes de la pobreza popular. Decir que son los menos indicados porque no pagan impuestos, son los que más defraudan los ahorros del pueblo pobre y no le perdonan un centavo a nadie. ¿Quién nos habla? Parece que no nos esperó. Gracias por llamarnos. Está abierto el teléfono, es el 2225-2286. Y por supuesto, qué alegría sentimos hoy en el calabozo encontrarnos con ese millar de personas y que en este momento están ahí escuchando Radio Maya Visión y nos pidieron que los saludáramos. Se nos olvidan los nombres porque fueron varios saludos a los de Amatitán Abajo y a los del municipio de Santa Clara y de Santa Catarina. ¿Quién nos habla? Buenas noches, le habla Julio de Zacatecoluca. Adelante, Julio. Óigame, de Zacatecoluca. Yo quisiera manifestarle una situación por la que atravesamos la mayoría de obreros. Ajá. Fíjese de que nosotros, yo trabajo en carpintería y en cuestiones de soldadura. El asunto del hierro, estos señores lo han llevado a un extremo de que el quintal vale casi $80. ¡Qué barbaridad! Lo que ha hecho de que todos los que tenemos taller estemos sin trabajos, y aquellos que tenemos deudas que prestamos para comprar herramientas en los bancos, empezamos a sentir la presión de los bancos. Acabo de estar hablando de la presión de los bancos. Entonces, imagínese usted qué situación más terrible para todos aquellos que tenemos taller y que estamos amenazados con una llamada cada 5 minutos que nos van a venir a quitar todas las cosas, que no hay qué. Y esta situación es la que nos han llevado. Entonces yo quisiera a través de usted, más que todo manifestar pues y a ver si algo se puede hacer por esta situación, porque realmente para todos los que tenemos pequeños talleres y que trabajamos en especial con el hierro, y este hierro se ha encarecido, no es tanto por el petróleo, sino sencillamente porque el gobierno le ha dado puerta libre y lo están exportando, porque los empresarios del hierro ganan mucho más al exportarlo. Entonces, ese es mi Gracias, don Julio. El pueblo lo ha oído y todos los desempleados y todos los soldadores y obras de banco están en esa sintonía. Les invitamos a encontrarse. Sería bueno que ahí en Zacatecoluca, que conocen a Julio, el soldador, lo busquen y formen un frente, porque es verdad. Y por eso parece una burla cuando ahora sale publicado que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con la empresa privada, que es la causante de estas cosas, realicen la feria, ahí en la feria, aquí en San Salvador, en el campo de la feria, una feria de el trabajo. Imagínense, están ofreciendo trabajo cuando en realidad por otro lado lo están quitando. ¿Qué clase de burla es eso? Gracias, don Julio, por llamarnos y gracias al pueblo por atendernos también. Bueno, sigamos nosotros aquí con estas cosas que llaman mucho la atención. Esta historia tenemos que cambiarla y preguntándonos, ¿será posible que estos señores que se creen poderosos, el pueblo los podrá hacer creer cuál es el poder del voto, cuál es la fuerza de la organización de todas las comunidades? Si ellos se creen poderosos, ¿será posible que el pueblo los haga creer que el pueblo es más poderoso? ¿Quién nos habla? Adelante. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Daniel Hernández. Solo quería saludar a los compañeros de allá del calabozo. ¿Ya? Y oí hablar de Raulito y de la gente de la Madeline Lagadet. Yo realmente creo que felicito a Raulito, pero se quedó corto. Y no mataron 250 personas, y mataron más.
Ahí mataron como 600 personas en esa parte del ya lo hemos dicho, de la Poza del Almendro. Sí. Y realmente quiero decirle al pueblo salvadoreño de que abramos los ojos. Todos estos señores del Partido de Arena están desesperados y preocupados porque el pueblo ellos saben de que el pueblo está abriendo los ojos, y el señor Rodrigo Ávila está hablando de un gobierno ciudadano. ¿Cuándo ellos han pensado en la ciudadanía de El Salvador? ¿Cuándo? Si ellos han pensado en la argolla dorada de arriba, ellos han pensado en los millonarios. Si el señor sale afuera del país a hablar por los empresarios, por los grandes empresarios, y realmente aquí en este país no va a cambiar si no llega un gobierno distinto al que tenemos. Si aquí puede llegar Rodrigo Ávila, puede llegar cualquiera. Yo creo que Rodrigo Ávila, él tiene un buen discurso, pero la verdad es que él ha estado, durante todo lo que ha sido Arena, él ha estado en Arena. Ha estado 2 periodos en la Policía Nacional Civil. ¿Qué ha hecho el señor? Él es un criminal. Díganme ustedes, él tiene una tienda de armas. Las armas no son para repartir dulces, son para matar. Y él las reparte, las vende para matar, para generar delincuencia, para generar criminalidad en este país. Entonces yo le pido al pueblo salvadoreño que no olvidemos la historia, así como esa historia del calabozo, donde ya ustedes decían, el señor Ochoa Pérez, hablan de Ochoa Pérez como cualquier persona ellos, y critican a Sánchez Serén, critican y cuestionan Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los viernes, y ahora este día viernes 22 de agosto, qué ingratitud y maravilla que ya se va pasando el año. Bien, para todos ustedes, nuestro teléfono 22 25 22 86, y para que aquellos que nos escuchan allá en Australia, los que nos escuchan en Norteamérica y en Europa, ya sabemos que es www.radiomayavision.net. Pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos telegramas, que aquí estamos, ¿verdad? Así que esperamos la comunicación de ustedes. Y como siempre, nos preguntamos, afirmamos y decimos: cantemos nuestra historia, inspirados en el cantautor venezolano Ali Primera. Nos inspiramos, pues, ¿verdad?, también nosotros a hablar de la historia. Queremos ir haciendo algunos comentarios. Quisiéramos que siempre se ciñan al tema. Hay muchos temas de que hablar en la historia semanal, pero rogaríamos a los oyentes que profundicemos en el tema que se toma cada semana. Por eso tratamos de recolectar de los diarios el ambiente nacional con esa idea. Rectifiquemos la historia, escribamos nuestra historia, cantemos nuestra historia como lo hizo Ali Primera. Bien, ¿cómo va nuestra historia? ¿Qué hemos hecho esta semana para enderezar tanto la historia personal, tanto la historia comunitaria, la historia nacional? ¿Cómo hemos aportado? Esa es la gran pregunta. No podemos ser, como dice el Señor, hoja que mueve el viento. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser claros de la voluntad que el Creador nos ha puesto para que hagamos y perfeccionemos la tierra. Dicen los filósofos, esos que hacen libros muy interesantes, que la historia es maestra de la vida. Tenemos que aprender mucho de la historia. Y que quien olvida la historia, dicen, repite lo más negativo del pasado. Siempre tenemos que mirar al futuro con una manera positiva. La historia no se rectifica por sí sola. Casi siempre sucede que los acontecimientos positivos
se diluyen por sí mismos, y que los sucesos negativos se aumentan y negativizan por sí mismos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos aportando en esa lucha contracorriente del mal para que la historia sea positiva. Debemos aclarar también que la naturaleza humana fue hecha por Dios y nos entregó la creación cuando dijo: crezcan, multiplíquense y perfeccionen la tierra. La tierra debe ser perfeccionada. Y todas las religiones, sean los budistas, los de Confucio, sean las religiones más orientales, más occidentales, más asiáticos, se dice que el humano es el privilegiado de la creación y que debe de buscar mejorar en contra del mal. El mal es eso negativo que se interpone para mejorar la vida, para encontrar la paz, la sana convivencia, la justicia. Y todo eso nos lleva a conquistar la paz. Y la paz nos lleva a gozar de esa felicidad